Hola amigos de Chispa TV, pues nuevamente Miriam Terrazas Orozco. Pues tenemos un programa más de diálogos entre mujeres. Nos acompaña una gran invitada que nos hizo el honor de aceptar una invitación. No meramente un tema legal, pero temas que les interesa a las mujeres, a la sociedad, a nuestras niñas, adolescentes. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ella es la licenciada maestra Claudia Espinosa Almaguer. Ella es abogada penalista con maestría en política criminal, con maestría procesal penal acusatorio, formadora en perspectiva de género, derechos humanos, igualdad y no discriminación. También conocedora de delitos por razones de género y feminicidio, colaboradora en iniciativas de ley y columnista sobre temas de política criminal, derecho penal y feminismo. También es experta en el tratamiento del primer contacto de personas víctimas de crímenes relacionadas con la violencia familiar y delitos sexuales, así como el análisis y diagnóstico de la integración y el planteamiento jurídico en estudios de caso que requieren de la construcción de una perspectiva de género, derechos humanos y grupos de situación de vulnerabilidad. Bueno, para continuar, ¿cómo está, licenciada? Bien, gracias. Bueno, entre su formación académica, como lo he señalado, es maestra en política criminal, del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y así, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y entre su tesis es denominada Violencia de Género y Feminicidio. También tiene diversos diplomados, entre ellos uno que señalo, diplomado en Prevención, Atención y Manejo de Violencia de Género de la Familia. Aparte de ello, está certificada en el estándar de competencia ECO 539, atención presencial del primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Actualmente, en conclusión, en maestría en Derecho Penal Procesal Acusatorio, integrada en el Registro de Especialistas de Estudio de Género y Feminismo. Y tiene diversas publicaciones, análisis político-criminal del delito de feminicidio en México. También es columnista de Antena San Luis Potosí, columnista en Medio Feminista Servicio Especial de la Mujer SEM México, columnista invitada en el medio feminista Ameco Press Información para la Igualdad, columnista invitada en el medio feminista Billy Parker Noticias, periodismo con perspectiva de género y sentido social. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, pues recuerden, transmitimos en 2 plataformas digitales, en Facebook Live y YouTube de Chispa TV. Bueno, para comenzar con este tema, maestra, licenciada, háblenos un poquito de usted, de su trayectoria. Ya tengo edad para tener una trayectoria. Tengo 40 años, soy potosina, soy abogada, como ya dijiste, y mi experiencia principal, además de esta lectura que me hiciste favor de hacer, tiene que ver con la experiencia que tengo atendiendo a víctimas mujeres durante ya bastantes años. Soy feminista y me dedico a analizar tanto el delito como algunos casos en específico, violaciones a derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la criminalidad que padecen específicamente niñas y mujeres en México. Licenciada, díganos, ¿qué es lo que llega a su vida para iniciar en el activismo? Mira, el activismo, ahora creo que estamos más vinculados con esa palabra, con el activismo político y de los derechos humanos, pero yo te cuento rápidamente que yo lo que hice fue seguir el ejemplo. Mi mamá es una mujer feminista de toda la vida
Y aquí en San Luis hacer feminismo hace 30 y tantos años, en los años 80, tengo esa memoria muy fija de mi vida personal, que se contaban 5 o 6 mujeres feministas junto a otros grupos de mujeres obreras, etcétera, en lo que fueron esos vínculos justamente de la experiencia personal, porque la legislación todavía no las acompañaba en estos temas de las mujeres, y allí se discutía de política y se discutía de violencia y se discutía de la falta de igualdad que había para con las mujeres, porque si hoy San Luis tiene sus áreas de oportunidad en lo que tiene que ver con la desigualdad y con el machismo, hace 30 años no te lo imaginas, ¿no? Entonces ahí crecí entre en esas experiencias que implicaron un poco como cultura, un poco arte, un poco expresiones artísticas y políticas que fueron, creo yo, significativamente toda mi infancia, porque no había también en esa experiencia de lo que hoy conocemos como la doble jornada. Era muy difícil para las mujeres en aquellos momentos, las mujeres autodenominadas feministas, ¿no?, que hacían este ejercicio político, ser madres y trabajar y hacer este activismo político, y entonces tenían que jalar contigo a las marchas y a los mítines y a buscar el derecho a decidir y estas cosas, y te llevaban. Entonces muchas de nosotras, al menos eso fue mi experiencia personal, crecimos con nuestras madres feministas, y eso es parte de la cultura de nuestra vida y de nuestra familia, así que era lo que había que hacer. O sea, aparte es una circunstancia vocacional lo que te acerca a esa experiencia, porque hoy día, es decir, 30 y tantos años después de que yo de pequeña seguí ese ejemplo, sigue siendo necesario, porque las mujeres seguimos viviendo desigualdades y violencia, ¿no? Hoy que aparentemente estamos muy avanzados, inclusive en la ley. Y bajo tu experiencia y por todo lo que has vivido, bueno, me señalas, a lo mejor no es una trayectoria, pero es a base de experiencias, has vivido con mujeres que han sido violentadas. Mi trabajo consistió en eso, porque cuando yo entré a trabajar a este espacio, yo entré a trabajar a Fiscalía hace bastante tiempo, el área que se dedicaba a la atención a la mujer tenía relativamente poco. Luego, cuando se hace una investigación allá, tiene origen jurídico en los años 90, es decir, antes ni siquiera tenías el delito de violencia familiar en el Código Penal. No estaba. Antes del 98 el delito no existía. Entonces es una política, le llamamos una política criminal enfocada a las víctimas, mujeres y niños, porque son sus principales, numéricamente es en donde más se abarca la estadística. Entonces, cuando yo llegué a mi área de trabajo, tenía una licenciatura y 0 experiencia, ¿no? Es decir, cuando tú sales de la licenciatura no tienes las herramientas para trabajar con víctimas. Entonces, cuando yo digo, bueno, mi trayectoria ha consistido en atender mujeres y niños y niñas que han sido violentados, es que esa es para lo que no estabas preparado y te suelta la facultad de pronto, ¿no? Pero... Y vivir el dolor, porque... Exactamente, ¿cómo atraviesas? O sea, yo tenía 24 años la primera vez que atendí a una víctima de un delito grave. Y lo mejor, creo que ya repetí esto en otra plática que tuve con una colega de derechos humanos, lo mejor que le puede pasar a una víctima, a una mujer víctima, es tener a alguien que reconozca que no tiene las herramientas para trabajar con ella. ¿Me explico? O sea, ese ejercicio que te pasa a ti como abogada, y tú lo debes de tener claro en el contexto, ¿no? Me comentabas que te dedicas al derecho familiar, no está tan lejos. O sea, cuando tú atiendes a una persona y resulta de la plática de donde tú sacas esa vinculación, ese argumento jurídico, que la persona vive violencia, que la mujer vive violencia,
no solamente encuentras eso, sino te encuentras impreparado para atender eso. Y buscar la solución. Y te preparas, claro, es este punto. Porque una cosa te lleva a la otra si hay suerte, ¿no? O sea, igual te puedes pasar así la vida sin buscar tener mejores herramientas cognitivas, pero es muy difícil así solamente con lo que te da derecho, o sea, creo que no se puede, pues. Claro, siempre hay un principio y la experiencia la da el tiempo, pero siempre que llegas a un asunto y bueno, desde el principio, desde que sales de la facultad, puede ser que no estés preparada, pero buscas la mejor solución. Ese es el primer paso. O sea, a mí me pasó, ya sea en materia familiar, llega un asunto, veo cómo está totalmente destrozado los integrantes de la familia, que está sufriendo un menor, y buscas la mejor solución para poder ayudar y para poder proteger ese interés superior del menor. Así te pasa a ti en cuanto a toda esa violencia que han vivido las mujeres, y bueno, esa es la cuestión por la cual nace el activismo. ¿Es difícil ser activista? Es difícil ser feminista, porque uno puede ser activista de causas diversas, puede ser activista en temas ambientales, puede ser en temas de niños y niñas, en otros grupos, por ejemplo, de la discriminación, ¿no? Pero ser feminista es una posición política que constantemente está cuestionando el estado en el que están las cosas, el estado del poder, el estado de las instituciones, el número de personas que representan un espacio, ¿no? O sea, todo las cuestiones de las instituciones de una comunidad, de cómo está organizada la sociedad, de cuál es la valórica, ¿no?, que está vigente. El feminismo cuestiona todas esas cosas y lo cuestiona no de manera cómoda. Entonces es una posición política muy compleja de estar constantemente haciendo ese ejercicio y visibilizando la desigualdad que vivimos las mujeres. Es muy complicado. Y además compaginarlo, por ejemplo, con una área como la nuestra, porque ahorita que estabas mencionando el tema de cuando sales de la facultad, muchas de nosotras salimos habiendo padecido violencias dentro de la facultad, ¿no? O sea, era el cotidiano. Hoy acaba de salir el año pasado un protocolo, una actualización del protocolo, y la igualdad y el derecho a vivir libres de violencia en la universidad acaba de nacer, ¿no? Pero tú y yo lo vivimos, o sea, era una cosa del cotidiano. Y que ha avanzado en todas las protecciones respecto al acoso universitario. Por ejemplo. Entonces, podría ser. Y que, bueno, ese uso de la voz ha sido a base de experiencias, a base de que muchas mujeres alzan la voz para decir basta. Exacto. Bueno, entonces sí es difícil ser activista. Bueno, yo te lo puedo decir por experiencia. Siempre hay una experiencia tortuosa en la vida de un activista. En el caso personal, puede ser que haya tenido un caso en donde haya concluido un niño albergado y que derivado a ese asunto yo haya conocido la manera de cómo proteger sus derechos, pero a base de la experiencia, a base del sufrimiento. Cuando una persona es activista, ¿también lo sufre como si fuera un asunto personal? Hay, en el contexto, por ejemplo, de la atención a víctimas de violencia, hay un desgaste profesional muy importante que luego no se toma en cuenta. Es decir, yo tengo mis experiencias personales como mujer que puede ser que hayan motivado o no una vocación profesional, ¿no? Pero a partir de allí, cuando yo entro a trabajar con víctimas, hay un desgaste profesional muy importante que no se ha reconocido en México en todo lo que debiera, porque tú no puedes trabajar con víctimas, es decir, a veces te acercas demasiado, que es lo que le pasa, por ejemplo, a muchas abogadas jóvenes, se acercan demasiado, se involucran y la víctima entra en sus vidas y entonces de pronto les dan el teléfono. O sea, nos ha sucedido un desgaste porque te acercas mucho, y ese acercarse mucho tampoco ayuda a las víctimas a llevar un mejor procedimiento, ¿no? O
te distancias completamente, que es el otro extremo del burnout, de la le dicen, del burnout, en donde no te importa y sueltas. Es muy similar a lo que les pasó al personal de salud ahora con la pandemia, a todas las alteraciones psicológicas y emocionales que tuvieron ellos por estar muy cerca o muy lejos. ¿Me explico? Pero sí, claro, por supuesto que te puedes involucrar y en ese mal involucrar hacerle daño a la víctima. Claro, pero eso, aún eso de la enseñanza de involucrarte y aprender a que no debes de separar tu vida personal con el asunto para darle una buena atención, eso es una enseñanza en la vida. Yo te puedo decir que eso me ha enseñado a ser metódica, dar una mejor asesoría, pero pensando fríamente para poderles ayudar. Bueno, yo quiero hablar de distintos temas de diálogos entre mujeres. Toquemos temas como qué es la violencia de género, qué es la violencia familiar y concluyamos con un pequeño tema que es feminicidios. Explícanos qué es la violencia de género para todos nuestros televidentes. Bueno, la violencia de género es un concepto que se trabajó desde los años 70 por el movimiento feminista para reconocer diversas formas de agresión contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, por la circunstancia del sexo o porque las afecta de manera desproporcionada. A partir de allí, lo que vamos a encontrar es una legislación internacional y nacional en donde se reconoce el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En México, por ejemplo, hay una convención que es muy clara, que es muy sencilla, muy amigable, que es la Convención de Belém do Pará, y México la firmó como en los años 90. Y entonces allí lo que dice es que la violencia contra las mujeres se produce de manera física, verbal, psicológica, sexual, hasta ahora en la legislación mexicana, o sea, sumemos esa con lo actual, verbal, creo que ya se las dije, patrimonial, etc., ¿no? Económica. Lo otro es el ámbito. Hoy, por ejemplo, se ha sumado la violencia política. Y hay algunos estados que están hablando de violencia cibernética, es decir, acoso, hostigamiento sexual, difusión ilícita de imágenes íntimas a través del medio que significa las redes sociales, la mensajería, o sea, internet, ¿no? Entonces, todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales. Lo otro es el ámbito, es decir, yo mujer, ¿cómo puedo ser víctima? ¿En dónde? Yo cuando voy a trabajar, yo cuando voy a la escuela, ¿sabes? Yo cuando a lo mejor voy a dar una clase, etc. Yo en mi casa, con mi pareja, entonces ahí entraría el tema del ámbito familiar, por ejemplo, que es el que más se presenta. Que es el que más se presenta y que puede ser ejercido por un miembro de la familia. Ajá, o por tu compañero sentimental. Y bueno, derivado a que entramos al tema de violencia familiar, ¿cómo podrías describir qué es la violencia familiar? Bueno, la violencia familiar en general, penalmente, o sea, la definición penal, el tipo penal, que es lo que ustedes van a encontrar si abren el Código Penal de cualquier estado, son actos u omisiones. Es decir, yo hago algo para maltratar, someter, dominar a otra persona que es de mi familia, o dejo de hacer algo a lo que estoy obligada. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con algunas violencias que viven los niños o los adultos mayores? Cuando, por ejemplo, yo tengo que alimentar a mis hijos y no lo hago. O tengo que darle la medicina a mis papás y omito dárselas. ¿Me explico? O sea, ahí se comete un delito porque no estoy cumpliendo mis obligaciones familiares. Hay omisiones. Hay omisión. Bueno, generalmente la violencia contra las mujeres también la vamos a poner aparte si la violencia familiar es la mayoritaria, o sea, la víctima en México, no solamente en San Luis Potosí, sino en México, por mucho son las mujeres de este delito, por ejemplo. Pero también son víctimas de lesiones, abuso sexual, violación,
sustracción ilícita, difusión ilícita, hostigamiento y acoso sexual y violencia familiar, que es el más, digamos, el más grandote, ¿no? Estadísticamente es el delito que más número tiene, pues, de denuncias en México. Claro, mira, voy a dar un contexto de todo lo que estás señalando. Un pequeño contexto: 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género. Tenemos un 59.4 en mujeres en México que han sufrido violencia física o sexual. Ya nos hablaba la licenciada que también hay violencia psicológica, económica, patrimonial, pero que lo han sufrido por parte de un familiar o de tu compañero sentimental. Tenemos un 68.8 a partir del 2019 a la fecha de agresiones en distintos tipos de plataformas en donde han recibido las mujeres cualquier tipo de agresión, ya sea en el ámbito laboral. No estamos disminuyendo el tema de abuso sexual, violación, hostigamiento, acoso sexual y sobre todo esas asimetrías de poder y feminicidio. Ya lo señalaste, que es violencia de género, pero ¿cómo podemos cuáles son las características de la violencia de género? O sea, ¿cómo podemos describir o advertir que hay violencia de género? En mi vida. Es que eso ya trasciende el contexto legal. Mira, generalmente se dan pautas para la autoidentificación de que yo pueda vivir violencia. Es decir, en una relación en México, una relación de pareja, las mujeres solemos estar culturizadas o educadas para obedecer a nuestras relaciones de pareja. ¿Me explico? O sea, no nos concentremos en el cómo se llama la relación, sino en el qué permito yo hacer y no a mi pareja en una relación, ¿no? Independientemente si tengo hijos o no. Por ejemplo, hoy día hay muchas jóvenes que están viviendo violencias y ya no tienen estos vínculos del matrimonio y del concubinato que tenían mujeres de 30 para arriba, ¿no? Entonces, yo me puedo dar cuenta que estoy viviendo violencia si, por ejemplo, había antes una dinámica de la violencia, que es la que tú mencionabas, este círculo de la violencia en donde hay un momento de tensión y luego mi pareja me empieza a querer buscar como una discusión, ¿por qué traes esa ropa? ¿No? ¿A dónde saliste? ¿Por qué no has llegado? O sea, este tipo de cosas. Hay un momento de tensión que es en donde yo te agredo, independiente, no te tengo que pegar, porque hace poquito escuché a un representante de la Iglesia Católica decir que la violencia contra las mujeres en San Luis Potosí no había sido más que una palabra más alta que la otra. Lo estoy citando, a mí me generó mucho coraje y voy a aprovechar para decirlo aquí. No es cierto, la violencia contra las mujeres fue muy grave en San Luis, gravísima, como lo fue en el resto del país, ¿no? Entonces, luego de esos momentos de agresión, que puede ser ahí donde tú señalas que puedo vivir violencia psicológica, física, sexual por parte de mi pareja, de mi esposo, ¿no? Después de eso va a venir es que perdóname porque mira, tú, ya sabes que no me gusta que traigas esa falda, ¿no? Y tal. Es un ejemplo, puede ser. Se representa de muchas formas diferentes. Pero entonces yo como mujer, de pronto ya no me voy a poner la falda porque no quiero discutir. ¿Me explico? O ya no voy a ir a ver a mi mamá porque cada que voy a ver a mi mamá me dice, ¿no?, que no cuido a los niños y tal. O yo sola cuido a los niños, a mis papás, a los papás de mi pareja, al pariente que tiene una discapacidad, etc. Yo sola, enteramente, me hago cargo de todo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué otra cosa puede pasar? De pronto, además de eso, tengo prácticas sexuales que no quiero tener. O sea, le digo que sí a mi pareja para que me deje en paz. Pero yo no quiero tener sexo y además yo no quiero tenerlo así, porque no me gusta. Y empieza la personalidad a deteriorarse. Claro, sí, entre más tiempo yo permanezca, porque esta es una cosa
bien delicada de decir. Lo normal, lo habitual es que las víctimas digan, no, mira, si me callo ahorita, se le va a pasar. O si está, deja que se le pase, ahorita está tomado, porque además antes, hace 20 años, el problema de los detonantes era el alcohol, por ejemplo. Hoy el uso de drogas, o sea, de drogas duras, no me refiero solamente a marihuana, sino por ejemplo a cristal, etcétera, sube el grado de riesgo de la mujer en cuestión de horas. ¿Me explico? O sea, si yo tengo una dinámica de violencia donde el agresor consumía alcohol, se quedaba dormido y bajaba el riesgo, si esa persona, si ese agresor consume alcohol y se mete cristal, me lo va a subir en una hora. ¿Sabes? Y riesgo femicida. Entonces, esas dinámicas son las que han cambiado, ¿no? Inclusive hay un caso en México en donde el hombre, derivado de una discusión, la mutina, pero es derivado a que había consumido previamente drogas. Entonces, el riesgo, ese contexto de la mujer, el riesgo es demasiado grande. Puede llegar a ser víctima y bueno, trascender a una muerte derivado a que no anteriormente podía haber sido el alcohol, pero ahora ya tenemos otros antecedentes, como lo señalan las drogas. Y bueno, y también hacerle comprender a todas esas mujeres, o sea, desde niñas, adolescentes, mujeres, que no nada más no necesitan pegarte para reconocer que es una violencia, sino que también podemos ser violentadas psicológicamente y podemos buscar esos temas. Bueno, ella es más conocedora que yo en esos temas, pero bueno, lo podemos localizar como esos psicópatas narcisistas, o esa ley de hielo, o la forma de dominarte para tenerte sometida en un círculo de violencia psicológica. No quisiera yo, sí entiendo estos perfiles, no obstante, el feminicida que nosotros acusamos y vemos en las noticias no es un monstruo. Y esto quiero dejar enfático el punto. No estamos hablando de una persona que pierde la cabeza, o sea, sí hay detonantes implícitos en una dinámica de violencia, pero el feminicida es un hombre normal, que la primera creencia que tiene es que tiene derecho a dominar, maltratar, etcétera, a su pareja. Esa es la creencia prioritaria. No es el monstruo ajeno allá, que no lo querían de chiquito, ¿no? No. Porque luego cuando pasan los feminicidios, se producen dos cosas graves. Una es que nosotros vemos el feminicidio aquí en la nota, en el hecho noticioso, ¿no?, de los medios de comunicación, que tampoco tienen perspectiva de género. Y acá tenemos la violencia. Y estamos así como perdidos. O sea, no asociamos este trabajo de vincular una cosa con la otra que tú hiciste ahorita, no lo hace la comunidad porque no lo hace nadie, ¿no? Y está vinculado, ¿eh? Si yo aquí no pongo medidas adecuadas, por ejemplo, si yo no resguardo a la víctima, si yo no prevengo de manera inteligente que se produzca la violencia en mi comunidad, se van a subir los feminicidios. ¿Consideras que este tipo de programas, estos tipos de temas pueden ayudar a muchas mujeres? Porque a lo mejor no tenemos un apoyo certero del Estado, un desacierto a veces de los medios de comunicación, pero este tipo de temas pueden ayudar a muchas mujeres. Yo creo que sí, estoy convencida, pero aparte otra cosa importante, tenemos que convencer a la mujer de que la mujer sabe, la víctima sabe que lo que vive es violencia y que eso está mal, lo sabe, pero no quiero referirme a San Luis Potosí, quiero referirme a la sociedad entera, o sea, a la sociedad mexicana profundamente misógina y machista. No nos enseñan a poner límites, ¿sí? O sea, ese ejercicio que yo te contaba que puso el cura el otro día, que nosotros cuando escuchamos a la víctima en confesión le decimos, bueno, trata de tolerar, pero menos los golpes, ¿no? No es igual de violenta, o sea, igual de agresiva la violencia psicológica. No te puede conducir la violencia psicológica a que te suicides, por ejemplo. Entonces, más que convencer a la mujer, la víctima sabe cuando está siendo agredida, lo sabe.
lo que tiene que hacer a lo mejor es confiar, pero también, y lo puse la otra vez que tú y yo platicamos, si yo tengo hijos, si no tengo trabajo, si estoy enferma, si esta no es mi casa, ¿cómo voy a poner límites? Y si voy con mi mamá y me dice, regrésate a tu casa, o voy con mi papá y me dice, bueno, pero tú querías casarte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿dónde? Dime cómo. Porque ahorita estás hablando, si ahorita me pasa algo aquí tú y yo, donde estamos, puedo ir al módulo de la policía, etcétera. Puedo hacerlo en Río Verde, en Matehuala, en Gilitla, en Matlapa, ¿puedo? Va a haber muchos obstáculos. Se supone que tendría que haber un espacio seguro para las mujeres, es decir, un refugio por cada 100.000 habitantes. No hay. Hay uno que maneja una organización de la sociedad civil. Y que desgraciadamente a veces nada más pueden permanecer por un cierto tiempo y su problema aún no es definido. Sí, pero por lo menos allí hay una metodología, ¿me explico? O sea, hay un determinado proceso de acompañamiento, pero quien tendría que darlo es el Estado. Es que no tiene ningún sentido que tengas una población de más de 2 millones de personas y no tengas un espacio donde puedan ir las mujeres que las están agrediendo. O sea, entre que nosotros necesitamos saber qué tanto hemos crecido y qué tanto nuestra sociedad se ha vuelto más compleja, a que también reconocer que nosotros coadyuvamos a que la víctima se quede en su casa, porque lo de menos es que la gente diga, pues yo no sé por qué no se va a su casa, ¿no? ¿Por qué no pone límites? Pues porque no es tan fácil. Y detrás de la puerta de donde está una víctima, nadie puede decir, nadie te puede asegurar lo que está pasando. Nadie. Por lo tanto, sí hay que establecer medidas adecuadas. El año pasado se reformó la Ley General de Acceso, se cambiaron las medidas en la ley de allá de México, que tendríamos que seguir nosotros, y no se ha hecho ninguna reforma, ya va a cumplir un año. Es decir, en las determinaciones políticas que se tienen que tomar para proteger a la víctima, no se está decidiendo nada, ¿no? No se está modificando la ley para que sea más eficaz. Todavía seguimos con las medidas anteriores que ya no están, ya no existe esa clasificación. Entonces, en el momento, si nosotros queremos esto que platicábamos, la CEDAW, la Belém do Pará, la Constitución mexicana que dice que nosotras tenemos derechos humanos y tal, una ley general, eso se significa en el momento que la persona llama a la policía, que la mujer está con los hijos aquí o que la metieron al baño, que está escondida, ¿sabes? Ahí es donde se significa si la política que yo hice sirve o no sirve. Y si hoy tienes, en lo que tú y yo hablamos, hay una mujer potosina que está viviendo violencia, ahorita, en este momento. El tema es que no la están escuchando. Pero en esto que tú y yo estamos platicando, están agrediendo a una mujer en este instante. Es que, y luego cuando uno dice eso, dicen, es que no te enojes, es que no lo escuchas, sí, ¿sabes? Entonces ese es el tema, o sea, sí tenemos como que elevar la varita en el grado de exigibilidad, y sobre todo estos discursos que son viejos, que son antiguos, que ya no tienen ningún sentido decir, a ver, amigo, si tú no sabes trabajar con víctimas, también puedes callarte y decir, no sé de lo que estoy hablando, ¿no? No sé trabajar no sé de violencia contra las mujeres, entonces mejor me voy a callar, porque pongo en riesgo a otra persona. Entonces, por ahí va la... Y es curioso, en realidad de las mujeres que yo platico con ellas, que llegan al despacho, la mayoría sí tienen algún índice de violencia física, pero la mayoría tiene rasgos o me señala que han sido más violentadas psicológicamente. Nos hablas de la prevención, pero hay resultados negativos, resultados que atañen a la sociedad, como son los feminicidios. Explícanos, cuéntanos qué son los feminicidios, cuáles son las características de los feminicidios. Mira, los feminicidios tienen una raíz obviamente feminista, porque en los años 90, cuando se empezaron a producir los asesinatos que produjeron posteriormente el caso del campo algodonero, tenían
eran significativamente brutales, ¿no? O sea, eran producidos por medios brutales. 2, previo a la muerte de la víctima se le generaba, se le producía una cantidad de dolor significativo a través de otro tipo de agresiones como las violaciones, la tortura, etc. 3, el cuerpo de las mujeres era exhibido en espacios públicos, o sea, dejado así, ¿no? Nuestro país tiene una larga historicidad respecto a los crímenes violentos contra mujeres, pero estas características que tuvo el feminicidio como hecho noticioso se volvieron un tipo penal, se volvieron un delito y tiene unas razones, que son las razones de género, que tú las vas a encontrar en cualquiera de los 32 delitos que tiene México. En el nuestro también están ahí, ¿no? Entonces es cuando se hayan generado actos de necrofilia, cuando se haya expuesto el cuerpo, cuando hay un vínculo entre la víctima y la persona que la asesinó, cuando se le hayan inferido lesiones o mutilaciones, etc. Más o menos esa es como la configuración, digamos, más cercana que se tiene y que está vinculado al delito. Sí, fíjate, aquí tenemos que se puede señalar que son esas lesiones o mutilaciones infamantes, pero sobre todo es una perversión, agresión al ser humano simplemente por la condición de ser mujer. Bueno, ¿y cuáles son las características del feminicidio? Estas precisamente, es decir, se producen generalmente en relaciones de poder, obviamente, porque hay una vinculación, hay un tipo de feminicidio que se investigó en Costa Rica, que es el feminicidio de tipo íntimo, es decir, el que se produce entre personas que están casadas, entre parejas, en donde hay derivado de un contexto de violencia en pareja y tal, se genera el feminicidio. Hay feminicidios que se dan en México contra las niñas, hay feminicidios que se producen específicamente contra personas, contra mujeres adultas mayores. Es decir, depende de la víctima y del contexto en el que se encuentra, se puede caracterizar un feminicidio en lo particular. Pero para eso justamente necesitas un análisis de contexto social, que es lo que produce ahora los nuevos estos peritajes que iniciaron en el Estado de México, hechos por antropólogos y sociólogos, que me dice justamente quién era la víctima, en dónde se movía, cuál era su circunstancia, quién era él, cuál era la posición de la víctima respecto a la persona que la asesinó, etc. O sea, cada caso tiene su complejidad. Su complejidad. Bueno, y derivado a ello, muchos casos han terminado en feminicidios, o sea, ¿hay un grado alto o índice respecto a feminicidios? ¿En México? Sí, en México. Sí, la estadística del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública cuenta los feminicidios desde 2015. El primer delito que hay, se originó en Guerrero, es de 2010. O sea, ahí se nos perdieron 5 años, porque ese delito se tipificó en diciembre de 2010 y luego fue Estado de México y luego ya fueron en los demás códigos de los estados, pero se cuenta a partir de 2015. Si tú entras hoy a la página del Secretariado Ejecutivo, bueno, y para quien quiera buscar estadística, hay unas cifras concretas sobre violencia contra las mujeres, que digamos, la variable principal son las carpetas que se inician en el Ministerio Público. Entonces allí tú puedes ver cuántas carpetas se inició, en qué estado y a nivel nacional, por varios delitos en donde la víctima es principalmente la mujer. En el feminicidio lo es estrictamente, ¿no? El año pasado, en 2021, fueron 940 víctimas de feminicidio, determinadas como Ajá. Y el año pasado fueron 966. Bueno, y esas lesiones, para concluir respecto a este tema de feminicidios, ¿cómo son esas lesiones? O sea, ¿cómo puede uno puntualizar qué es un feminicidio? Nos hablabas de mutilaciones, lesiones. Mira, jurídicamente ya no hay que pensarle mucho para el Ministerio Público porque tiene el Código Penal. Y el Código Penal es de estricta aplicación.
O sea, ya no es como cuando, por ejemplo, estaba el homicidio calificado por la condición de género, que era el antecedente a este delito, pues tenías a lo mejor que, o sea, cada quien, los operadores luego en el análisis de los asuntos en el Poder Judicial, cada quien le echaba las ganas que quería, ¿no? Hoy hay un tipo penal que dice tal cual que es. Ajá, puede ser una de esas razones, o pueden ser las 6, o las 7, o las 12, porque en México hay 242 razones de género distribuidas en 32 delitos diferentes. Pero todos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Entonces ahí está establecido. Lo que yo tengo que tener como Ministerio Público es perspectiva de género. Claro. Ay, pues muchas gracias. De verdad, yo quiero concluir este tema porque pues en una sola intervención no se puede hablar ampliamente de todo y está muy interesante que nos dé una pequeña conclusión de todo. Quiero primero que empecemos una conclusión en cuanto a los temas que es violencia de género, violencia familiar y feminicidio. ¿Qué quisiera transmitir? Y al último, para todas esas mujeres que quieren salir adelante o a todas esas mujeres que están violentadas, ¿qué les quiere transmitir y decir a nuestros televidentes? O a aquellas personas que las estén escuchando y ahorita digan, no, pues efectivamente yo me siento de esa manera, pero es muy difícil reconocerlo públicamente. Bueno, mira, el fenómeno de la violencia, yo quisiera cerrar esto, bueno, dándote las gracias por la invitación acá a participar. El fenómeno de la violencia es una pandemia. No es algo que podamos tomarnos así como se lo tomó el cura, ¿verdad? Perdón, pero no es cualquier cosa, no es una discusión por el salero, es un tema muy grave, es una principal violación a los derechos humanos que viven las mujeres en México y en el mundo, pero concentrémonos en México y en San Luis Potosí. Nosotros tenemos una alerta desde hace casi 4 años ya, en donde no se nos han dado respuestas de qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué tan avanzado está? ¿Qué se respondió? ¿Qué cuentas dieron? Etcétera. La otra cosa importante es que el hecho de no hablar de la violencia no la resuelve. ¿Me explico? La violencia es una circunstancia brutal, es una injusticia tremenda, nos impide la participación política, nos impide la igualdad de las mujeres. Pero si nos quedamos callados, pues tampoco se van a resolver más pronto las cosas. Al contrario, el fenómeno se va a seguir agravando como se agravó con la pandemia, porque ya estaba ahí. Ya teníamos una pandemia que se llamaba violencia de género, violencia contra las mujeres, y llegó la pandemia del COVID y la hizo más grave todavía. La tengo. Ajá, o sea, nos dejó invisibles ante su fenómeno y su avance, y va a tener consecuencias muy graves para México si México no se hace cargo de ella, no asume la responsabilidad que le toca como Estado garante de derechos humanos, ni más ni menos, porque eso dice la Constitución, no lo puse yo, ¿no? Y lo otro es que me gustaría decirle a las mujeres, pues que tenemos que exigir nuestros derechos y actuar políticamente para incidir en las decisiones que tienen nuestros gobiernos, nuestros estados, en todos los niveles. Tenemos que comenzar a hacer este tipo de discusiones o continuar en ellas, y en estos temas que nos afectan, porque a propósito de otro asunto, a mí yo decía, bueno, es que la misoginia no le apresura a resolverla a quien no la padece, ¿no? Nosotras la vivimos de alguna manera, inclusive quienes pensamos que no, la vivimos de algún modo, nos afecta de algún modo. Entonces necesitamos resolver cosas, porque cada vez se está agravando más y cada vez se encuentran nuevas maneras de violar nuestros derechos humanos. Y que es posible, que hay que informarse, y específicamente en lo que hace, si hay una víctima de violencia que nos esté escuchando, hay una página muy importante que es de una organización nacional que se llama Impunidad Cero. Ahí se llama denuncia.org en internet, y allí hay unas guías, en donde hay una guía para San Luis Potosí, pero hay una guía por delito. Si yo quiero denunciar, ¿qué tengo que hacer? Más o menos nos orientan así en un lenguaje muy sencillo
de qué necesitamos hacer. Y es para todo el país. Hay una guía que se hizo para nuestro estado, pero, es decir, a grosso modo los delitos más o menos son los mismos, entonces podemos entrar allí y orientarnos y buscar información confiable, sobre todo que nos traduzca a nosotros los abogados y las abogadas, que luego tenemos un lenguaje bastante difícil, todavía no conseguimos solventar esa falta de traducción, ¿no? Y somos luego muy complicados de comprender, pero en esa página hay un lenguaje bastante amigable. A mí me gusta mucho si yo pienso denunciar, acudiría. Y sobre todo para que tengan una orientación, como lo ha señalado. Muchísimas gracias. De verdad nos da un orgullo que haya aceptado la invitación. Ya es la segunda vez, esta es la primera vez presencial. Ya habíamos tenido un acercamiento en línea en el mes de diciembre. Nos había hablado la licenciada maestra de temas de violencia de género, pero no hay como platicarlo, como es diálogos entre mujeres. Muchas gracias. Recuerden que transmitimos en 2 plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Chispa TV. Muchas gracias. En Pinturas Ocel, preocupados por mantener tu bienestar y el de nuestros colaboradores, te recibimos siguiendo los protocolos señalados por la Secretaría de Salud, esperando que nos visites sin ninguna preocupación. Contamos con los productos de mayor rendimiento y durabilidad en el mercado, siendo los únicos fabricados en México con garantías de hasta 30 años y de por vida. Te esperamos en tu sucursal más cercana, donde podrás encontrar las mejores pinturas, impermeabilizantes, productos industriales de alto desempeño y una amplia variedad de accesorios de aplicación. Visítanos y recibirás la mejor atención al cliente, ofreciéndote siempre nuestra asesoría y la solución que tu proyecto necesita. Durante la fabricación de nuestros productos buscamos causar el menor impacto al medio ambiente y seguimos siempre nuestros protocolos de calidad. Más de 70 años de experiencia en el mercado nos respaldan. Con Pinturas Ocel, así se pinta.